El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Queridos hermanos, hemos escuchado esta mañana estas palabras del apóstol Pablo, muy interesantes, en la que hoy nos habla del Espíritu de Dios. Este Espíritu que tú y yo hemos recibido el día del bautismo y que lo confirmó Cristo nuestro Señor en el día en que recibimos la confirmación, donde el Espíritu de Dios se derramó completamente en nosotros, concediéndonos aquellos dones, don de la sabiduría, de la ciencia, del temor, de la inteligencia. Y estos dones y este Espíritu es el que tiene que gobernar nuestra vida, así como gobierna la Iglesia. En nuestros días y después de que Cristo se fue a los cielos, después de que Cristo marchó a los cielos en su ascensión, nos envió al Espíritu Santo. Y desde entonces, ese Espíritu Santo, esta tercera persona de la Santísima Trinidad, es la que gobierna el mundo, es la que dirige los destinos del mundo, es la que dirige al hombre, a ti y a mí. Pero este Espíritu puede actuar cuando el hombre le permite. Una de las características de Dios es el respeto. Dios nunca es un intruso. Dios nunca nos obliga a nada, ni siquiera para salvarnos. Dios siempre es un Dios de proposición. Dios siempre te va proponiendo. Dios siempre te va indicando por dónde puedes ir. Pero si tú y yo o el hombre decide no ir por ese camino, Dios no nos puede obligar. Dios no nos puede presionar. Dios no nos puede forzar a hacer algo que el hombre no quiere. Porque desde que Dios le concedió al hombre este don hermoso de la libertad, Dios no puede obligarlo. Por eso hemos escuchado también que en esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, esa libertad para poder elegir el bien y el mal. Martín Lutero, el padre del protestantismo, cuando ya estaba lejos de la salvación, porque lo sabía perfectamente, por ser un hombre tan inteligente, y sabía perfectamente que su distanciamiento, su alejamiento de la iglesia y su separación más bien le iba a traer la condenación.
En una de las historias que cuenta Martín Lutero de su vida, decía que contemplando el cielo estrellado y decía: lástima de este cielo tan hermoso que ya no es para mí. Y decía que Martín Lutero, uno de los pecados de Dios es haberle dado al hombre la libertad, porque si Dios no me hubiera dado la libertad, yo no me separaría de la iglesia. Y es que es verdad, queridos hermanos, la libertad que Dios nos ha concedido, cuando el hombre no la sabe usar, el hombre la confunde con el libertinaje y decimos: yo soy libre. Y es verdad, y Dios no te puede presionar. Por eso el libro del Eclesiástico decía: delante de ti he puesto agua y fuego, y tú eres libre de elegir lo que tú quieras. El fuego te lleva a la condenación y el agua te lleva a la salvación. Tú elige. Yo te propongo, aquí está. Cristo nuestro Señor usaba otras palabras diciendo: delante del hombre hay dos caminos, un camino amplio y un camino estrecho. Y el camino amplio, decía Cristo, te lleva a la condenación. El camino estrecho, dice, te lleva a la vida eterna, pero tú eres libre de escoger el que tú quieras. Yo te he indicado cuál es el camino mejor. Pues, queridos hermanos, hoy le pidamos al Señor que nos conceda, en primer lugar, la gracia de saber usar nuestra libertad, de saberle preguntar al Señor: Señor, ¿por este camino podré ir? ¿Por este camino que voy será el mejor no solo para mí, sino en mi familia, con mi esposa, con mi esposo? ¿Será el camino más ideal para alcanzar la vida eterna? La segunda idea, queridos hermanos, es a propósito del evangelio que acabamos de escuchar, en la que Cristo hoy está en Cafarnaúm y está haciendo curaciones, está aliviando la enfermedad. Pero resulta que uno de los enfermos estaba endemoniado, y mientras Cristo está curando, este demonio no deja de gritar y le dice: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Y lo interrumpía continuamente ese endemoniado. Yo creo que Jesús ya se había cansado y le dice: cállate, sal de ese hombre. ¿Por qué, queridos hermanos? Miren cómo el mal y cómo el demonio es tan escandaloso. Y escandaloso para atemorizar a los demás. El mal lo vemos en la inseguridad, tanta delincuencia, tantas muertes injustas, etcétera, y nos escandaliza, pero nos espanta y nos arrincona y no podemos decir nada. En cambio, el bien muchas veces es tan silencioso, y así Cristo nos ha enseñado a hacer el bien de una manera silenciosa, no de una manera escandalosa, no a gritos, no de una manera forzada, sino de una manera calmada, discreta y libre. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender esta mañana de el venir a la Eucaristía, el venir a aprender cómo tenemos que hacer el bien, como Cristo nos ha enseñado, de una manera silenciosa, de una manera libre y de una manera convencida. Pues que la Virgen María nos ayude. Nos ponemos de pie.